Bien, comencemos con este primer ejercicio que dice que es un review de los conceptos del capítulo 23. Sin embargo, pues son ecuaciones que vamos a usar a lo largo del capítulo 24 también. Dicen que hay un soluto que no se retiene en la columna, dando un tiempo de retención de 3.7 y el analito requiere 8.4 minutos. Entonces es importante reconocer a qué se refiere cada uno de los tiempos que hay señalados en el texto. 3.7 minutos, como es el tiempo de retención de un soluto que no es retenido, podemos considerar que es el tiempo muerto. Entonces tenemos que el T sub 0 es de 3,7 minutos y el tiempo de retención para el analito en particular es 8.4. entonces el tiempo de retención de ese analito es 8,4 minutos. Bien, primero nos piden en esta parte determinar el tiempo de retención ajustado o corregido y posteriormente el factor de retención. Para determinar el tiempo de retención corregido, recuerden la anotación es con la comillita y es simplemente restar el tiempo de retención del compuesto menos el tiempo de retención del analito no retenido o el tiempo muerto. Para este caso entonces sería 8,4 menos 3,7, lo que nos da un tiempo de retención corregido para ese analito de 4,7 minutos. Y como recordarán, el coeficiente de retención o el factor de retención K, la K minúscula, se define como el tiempo de retención corregido sobre el tiempo muerto. Para este caso particular, el tiempo de retención corregido es de 4.7 minutos y el tiempo muerto es de 3,7 minutos. Por lo tanto, tendremos al hacer la operación un factor de retención de 1,3. Recuerden que es un número adimensional y que su significado es cuántas veces este tiempo de retención del soluto cabe o es más grande que el tiempo muerto. Bien, entonces vámonos a la siguiente parte del ejercicio que pide hallar el radio de la fase. Bueno, el radio de la fase básicamente es una relación entre el volumen de la fase estacionaria con respecto al volumen de la columna. Es de hecho una ecuación, se representa por beta, y la ecuación para las columnas normales está definida como el radio interno de la columna dividido 2 veces el espesor de la fase estacionaria. Lo habíamos representado por df. Pues para este caso particular, el radio de la columna, que tiene un diámetro de 0.32 milímetros, pues sería la mitad, que son 0,16 milímetros. Y pues nos están informando que el espesor de la fase estacionaria, o sea, es de una micra, ¿no? Aquí pues tenemos que tener consistencia dimensional, ¿sí? Por lo tanto debemos pasar esas micras a milímetros si queremos pues que todo esté en milímetros, o pues también podríamos haber pasado el radio a micras. Entonces para este caso sería 2 multiplicado por el diámetro de la película, que es de 1 micrómetro, y la relación entre micras y milímetros es por 3 órdenes de magnitud, o sea, por 10 a la menos 3. Pues aquí diríamos que 1000 micras corresponden a 1 milímetro. Y pues al realizar la operación tendremos que esto se cancela y los milímetros, y esa relación a ese radio pues es un número dimensional, que para este caso tenemos un valor de 80. Ese significado de ese número es cuántas veces está o qué tan bien tapizada internamente está la columna por esa cantidad de fase estacionaria. La siguiente pregunta habla de encontrar el coeficiente de reparto. El coeficiente de reparto de hecho también está relacionado con
el parámetro que se calculó en el punto anterior. De hecho, por una ecuación es algo similar a lo que habíamos tratado de establecer en clase con la relación que hay entre el coeficiente de reparto y el factor de retención. Uno, pues recuerden que el coeficiente de reparto estábamos usando la K mayúscula, y como factor de retención se estaba usando la K minúscula. De hecho, la relación entre los dos es a través del beta que se halló en el punto anterior. Entonces el coeficiente de reparto es beta multiplicado por el factor de retención. Ya pues en los puntos anteriores se habían calculado ambos, ¿no? El inmediatamente anterior del punto B, aquí habíamos tenido el valor de 80 para la relación de la fase estacionaria, y el coeficiente de reparto también se había calculado como 13.1 de el literal A. Entonces sería multiplicar ese 80 por el 1,3 y nos daría 104. Recuerden que si queremos asignarle unidades a esto, el coeficiente de reparto relaciona la concentración del soluto en la fase estacionaria con respecto a la concentración del soluto en la fase móvil, ¿sí? Pues, diríamos que es adimensional, pero realmente sí tiene unidades, lo que sea que están las concentraciones como molaridad o porcentaje en peso, pero en diferentes fases. Por eso pues no podemos decir que las unidades se cancelan y tenemos un número adimensional. Bien, finalmente la última parte del ejercicio pide determinar el factor o el tiempo de retención si estamos hablando de una columna que tiene la misma longitud, pero lo que cambia con respecto al anterior es el espesor de la capa, ¿no? En el anterior recuerden que era de una micra, y aquí estamos ante una fase estacionaria que tiene un espesor de la mitad, de 0.5, pero las demás condiciones aparentemente no cambian. El diámetro interno de la columna es de 0.32 y podemos verificar que en el punto anterior, en la parte B, nos decían lo mismo, el diámetro es 0.32. Entonces debemos analizar qué sucede cuando lo que cambia es el espesor. Estamos en la parte anterior en un espesor de una micra y ahora se está bajando a la mitad, lo que pues nos puede decir que el tiempo de retención en teoría debería reducirse, porque como hemos discutido, una cantidad mayor de fase estacionaria implica una mayor interacción de los analíticos, pero en este caso particular está disminuyendo, por lo tanto el tiempo de retención tal vez deberá disminuir. Entonces tendríamos que encontrar en teoría un valor menor a los 8.4 minutos que estaban planteados en lo anterior. Entonces vamos a ver qué sucede. Para determinar el tiempo de retención, primero vamos a calcular de nuevo la relación entre las dos fases, o sea el beta. Es importante establecer que de lo anterior podemos ver que el coeficiente de reparto, este coeficiente de reparto que vamos a necesitar, no cambia si el espesor de la capa cambia, ¿no? Lo que sucede es que cambian el volumen de esa capa, pero el coeficiente debería mantenerse el mismo porque depende únicamente de la naturaleza de las dos fases, tanto la fase estacionaria como la fase móvil. Por lo tanto, para calcular el beta, o después de calcular el beta, usaríamos el mismo coeficiente de reparto, ya que no se está cambiando el tipo de fase estacionaria o de fase móvil, simplemente la cantidad. Sería el mismo principio que en una extracción líquido-líquido, en el embudo de extracción cambiáramos los volúmenes de las dos fases. El coeficiente de reparto no cambia, lo que sucede es que los volúmenes de cada una de esas fases son diferentes, por tanto la cantidad neta de soluto en cada una de ellas va a cambiar, pero la relación entre esas concentraciones seguirá siendo la misma. Entonces, primero calculemos que pues como ha cambiado el espesor de la fase estacionaria, pues el beta ha cambiado. Recuerden, de la parte anterior era el radio dividido 2 veces el diámetro o el espesor del film.
El radio se sostuvo en 0,16 milímetros, pero en este caso ya no estamos ante una micra, sino ante 0,5 micras, y de nuevo usamos el factor de relación entre ambos, que son 1000 micras corresponden a 1 milímetro. Aquí tuve un problema con las unidades. Esto acá debería ser micrómetros, ¿sí? No microfarads. Y aquí también, por lo tanto, cancela. Y la nueva relación de el radio, la fase estacionaria, es de 160. Y de nuevo, como vimos la relación anterior, el coeficiente de reparto se había calculado mediante esta ecuación. Entonces ahora vamos a usar la misma ecuación, pero con el propósito de calcular el nuevo factor de retención. Es decir, despejando de acá, la K minúscula sería igual al coeficiente de reparto dividido esa relación. Entonces tendríamos la misma constante de reparto que nos dio anteriormente, pero lo que cambia es la relación entre la columna y qué tanta fase estacionaria hay. Entonces en este caso ya sería 160, como se acabó de determinar, y allí pues tendríamos un coeficiente de reparto, un factor de retención, o coeficiente de retención de 0,65. Bueno, y podemos hacer uso pues de la definición del factor de retención, este K. Recuerdan que en el paso anterior se determinó como la relación entre el tiempo de retención corregido sobre el tiempo muerto. Y pues acá tenemos que esto nos va a dar 0,65. ¿Sí? Es importante recordar que el tiempo muerto es el tiempo de retención de un soluto que no interacciona con la fase estacionaria. Por lo tanto, el tiempo muerto no debería cambiar si se cambia el espesor de la fase estacionaria, porque de hecho no está afectada por él. Por lo tanto, el valor del tiempo muerto será el mismo que usamos en el ejemplo anterior, en la parte inicial. Entonces aquí nos decían que el tiempo de retención era para ese soluto, o sea, el tiempo muerto era 3,7. Por lo tanto, en este caso seguirá siendo 3,7. Entonces, de la ecuación que tenemos acá, simplemente podemos despejar el tiempo de retención, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, el tiempo de retención corregido de allí sería igual a K multiplicado por el tiempo muerto. Y el valor de K lo habíamos determinado en 0,65 y el tiempo muerto es de 3,7. Por lo tanto, el tiempo de retención corregido sería de 2,4 minutos al hacer la operación. Pero nos piden determinar el tiempo de retención del compuesto. Y recuerden que el tiempo de retención corregido se calculaba como el tiempo de retención menos el tiempo muerto. Por lo tanto, si tenemos el corregido, sería simplemente tomar ese tiempo de retención corregido y sumarle el tiempo muerto, ¿sí? Pasando pues a sumar a este lado, ¿no? Ya. Aquí es ya. Entonces, el tiempo de retención, cuando la fase estacionaria disminuye de un espesor de una micra a 0,5, sería el que acabamos de hallar, que es de 2,4, más el tiempo muerto, que sigue siendo 3,7 minutos. Por lo tanto, el tiempo de retención del compuesto será de 6,1 minutos. Como se había estimado, este tiempo de retención debía ser menor que el tiempo de retención original, que como recuerdan era de 8,4 minutos. Entonces, de esta forma, pues
verifica que si el espesor de la capa pasa de estos una micra a 0.5 dividido por la mitad, específicamente para este sistema, el tiempo de retención, que originalmente era 8,4, ahora va a ser de 6.1.